¿Me da la venia, arquitecto? Habla. Correcto. ¿Me acompañas? Claro, claro. Muy buenas tardes a todos. En el saludo cordial de la magíster arquitecta Rosario Pacheco Acero, decana de nuestra Facultad de Arquitectura. El día de hoy la Oficina de Grados y Títulos ha programado una sustentación de tesis, al cual va a estar presidida por el arquitecto, magíster arquitecto Alejandro Carateil Fuente. Adelante, arquitecto. Voy a dar lectura de la citación para la sustentación. Se citan los miembros del jurado y asesor de la presentación pública de tesis para obtener el título profesional de arquitecto del bachiller Eduardo Martín Becerril Cotera. Código. Como miembro del jurado, preside el magíster arquitecto Alejandro Ferrer Fuentes, como especialista el magíster arquitecto Juan Manuel del Castillo Cáceres y como asesor el magíster arquitecto Luis Jiménez Campos. A la sustentación y calificación de la tesis titulada Rehabilitación Paisajística y Centro de Interpretación de Garagay, que se llevará a cabo el viernes 17 de abril a las 12 p.m. en la sala virtual de tesis. Atentamente, Luis Jiménez. Procede, tienes 20 minutos para sustentar tu tesis, esperamos que tengas suerte. Ya, perfecto. Empezamos entonces. ¿Cerrar? ¿Salió aquí un error en el Zoom? ¿Está bien ahí? Ya, ok. Es que se salió del Zoom. No sé cómo, pero se salió del Zoom. ¿Van contando lo bien? No. No te preocupes. No me diga eso. Ya. A ver. ¿Me confirma que está bien? Ya. Ok, empecemos. Buenos días a todos. En primer lugar, pues agradezco la oportunidad y su tiempo para escuchar esta disertación. Esta tesis, para obtener el título de arquitecto, es fruto de mucho esfuerzo profesional y principalmente un compromiso de interés personal por la arquitectura y la historia y la búsqueda de construir mejores ciudades, ¿no? A lo largo de la exposición vamos a estar tocando estos tópicos relacionados al marco teórico, concepto de paisaje, los sitios arqueológicos en Lima, en contexto urbano, y la interpretación del patrimonio como tal. Para ponernos un poco en contexto, el sitio arqueológico de Garagay se encuentra en el área interdistrital de Lima Metropolitana de Lima Norte, muy próximo a las avenidas Universitaria y a la avenida Universitaria. Sí, a la avenida Universitaria y a la avenida Tomás Valle, ¿no? El sitio arqueológico tiene un área de 21 hectáreas, es bastante grande, es uno de los más grandes de Lima Norte junto con Chuquitanta y Huacoy, y es conocido principalmente por esto, ¿no? En los años 60 el arqueólogo Roger Rabines descubrió el famoso medallón de Garagay, que son unos relieves, unos altos relieves con esta forma, que se data de una época muy semejante al pre-Chavín, de lo que más o menos en esa época histórica, ¿no? Sin embargo, a lo largo de muchos años, lo más importante o lo más decepcionante de este sitio arqueológico es el deterioro de su infraestructura, de su excavación. Puesto que a la izquierda van a ver cómo el medallón, digamos el friso, se ha ido deteriorando a lo largo de muchos años en función a distintas razones. Un ratito no está compartiendo. Ya, ahora sí. Sin embargo, en el año aproximadamente 2017-2018,
hubo un proyecto de recuperación por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima con el arqueólogo Héctor Walde a cargo, quien le agradezco muchísimo su apoyo en esta investigación, donde descubrieron estos frisos, estos nuevos frisos con una forma muy semejante a lo que hemos visto en Chavín de Huanta, por ejemplo, y se empezó, digamos, a recuperar el sitio con función a muchas actividades comunitarias que se sucedieron en ese entonces. Sin embargo, una frase interesante de Héctor Walde era que Garagay es uno de los mejores ejemplos de lo mal que el Estado peruano conserva el patrimonio arqueológico. ¿Por qué? Porque a lo largo de muchos años ha sufrido muchísimas invasiones, muchísimos asentamientos y muchísimas violentaciones, tanto en el ámbito formal como informal. Inclusive se sabe que hace muchísimos años había una torre de alta tensión en el centro del montículo principal, ¿no? Esos son recortes periodísticos de la época, de cómo efectivamente se reportaba dicha situación. Sin embargo, es importante decir y enfatizar de que esto no es un problema antiguo o algo que no suceda, porque constantemente en las noticias siempre vemos que la presión urbana genera una gran afectación a los sitios arqueológicos debido a este gran crecimiento, a esta expansión urbana que tiene Lima, donde la regulación que se tiene es bastante insuficiente, digamos, para poder salvaguardar el patrimonio arqueológico. Y es que estamos hablando en el caso de Lima Metropolitana de más de 500 sitios arqueológicos y hay una diferencia de escala muy abrumadora porque tenemos, por ejemplo, de los más grandes sitios arqueológicos, el caso de Pachacama que tiene 465 hectáreas y el caso de Tupac Amaru que tiene 0.06. Sin embargo, si lo analizamos inclusive no solamente en extensión horizontal sino en altura, los principales sitios arqueológicos no son tan altos, o sea, son o bien fragmentos o son bien conjuntos edilicios con una escala horizontal, una proporción horizontal bastante predominante, ¿no? Independientemente de la extensión del área. Y esas son unas fotos de Garagay del año 2019, donde se ve todavía un poco la escala paisajística y monumental que tiene el sitio arqueológico por su extensión de 20 hectáreas en frente al contexto urbano en el que se encuentra, ¿no? A la derecha podemos ver un pequeño diagrama que ejemplifica donde las zonas donde hay mayor capas sombreadas es donde hay mayor permeabilidad. Si bien hay un cerco físico, este cerco físico en realidad es hueco por algunas zonas, hay ocupaciones de viviendas en algunas zonas, hay cercos vivos por otros. Esas son fotos, por ejemplo, de los bordes tomadas recientemente, donde inclusive aún, por más de que haya habido recuperación en los años 2018 hasta el 2021 más o menos, nuevamente el sitio se ha dejado un poco en abandono, ¿no? Y esta situación de presión urbana es algo que sucede no solamente en Garagay, sino en todos los sitios arqueológicos de Lima Metropolitana, sobre todo en aquellos que están en el casco informal, es decir, fuera en la periferia de la zona de Lima, ¿no? En el caso de la izquierda podemos ver una foto de Maranga y en el caso de la derecha una foto de Oquendo. Como parte de los análisis de los referentes de este proyecto, se buscó, por ejemplo, proyectos culturales que tengan una estrecha relación con un entorno arqueológico. Uno de ellos es un proyecto internacional, que es el Parque Arqueológico del Arte Rupestre, ubicado en España. Y el resto de proyectos son peruanos, 3 de ellos ubicados en Lima, uno ubicado en Lambayeque y uno ubicado en Lambayeque, ¿no? El análisis se centró principalmente en el programa arquitectónico, su emplazamiento y su relación con el contexto inmediato, y también, digamos, su forma y tectónica. Dato curioso de esta comparativa breve es el tamaño de las zonas arqueológicas. Independientemente del tamaño, pues los programas que hay para poder atender las necesidades es muy variado. En algunos casos es muy extenso, como el caso del Museo de Pachacama y el Parque Arqueológico de Arte Rupestre. Más o menos esa es la escala del proyecto que vamos a ver el día de hoy. Sin embargo, hay otros proyectos que con con infraestructura mínima pretende, digamos, resolver muchas de esas necesidades de conservación, exposición e investigación arqueológica, ¿no? Otro aspecto a analizar en estos proyectos es su emplazamiento y las estrategias de inserción en el terreno que utilizan, dado su relevante contexto, ¿no? Arqueológico. En el caso del PAR, es un proyecto que se encuentra dentro del complejo arqueológico de Campo La Meira, más o menos lo que busca exponer son estas evidencias del arte lítico que hay en ese lugar, y el edificio ocupa unos 3.440 metros cuadrados y arma unos circuitos interpretativos bien interesantes en la zona exterior, como se ve en la foto izquierda inferior, ¿no? Con una infraestructura bien minimalista, con un componente paisajístico bien importante, ¿no? En el caso del Museo de Sitio de Tucumé, hay también un diseño de áreas exteriores semiabiertas, con cierta activación porque hay unas tiendas, pero por ejemplo en el caso del Museo de Ancón, hay también unas plazas abiertas, pero no albergan mucha actividad de personas. ¿Por qué? Porque no tienen usos, digamos, predominantes, colindantes, próximos a estas plazas, que si bien resuelven la topografía, no se encuentran, digamos, activadas por una propia dinámica del usuario, ¿no?
Y finalmente, otro aspecto interesante para poder analizar es un poco la tectónica de estos referentes, porque por ejemplo en el caso del Museo de Tucumán, del arquitecto Jorge Cosmópolis y el Museo de Pachacama de Dionisio Cortegana, podemos ver una tectónica muy predominante de la masa como recurso estético y vinculado también con esta arquitectura prehispánica donde la masa era lo predominante, ¿no? En el caso de la izquierda, una infraestructura en tapial con una cubierta de horcones muy tradicional del lugar, y en el caso de la derecha con una perspectiva más contemporánea con concreto armado caravista, ¿no? Sin embargo, esas no son las únicas soluciones, porque tanto el Centro de Interpretación de Cajamarquilla propone una estructura metálica con una concepción modular, con sistemas prefabricados, pero igual con una masa predominante. Y en el caso del PAR también hay un sistema prefabricado en revestimiento de fachada, con baldosa de concreto. En ambos casos, si bien con otra lógica de construcción y tecnología, la búsqueda estética de una masividad predominante, ¿no? De todos estos casos, digamos, se ha tenido como resultado el programa arquitectónico, que más o menos lo que vamos a mostrar ahora está alrededor de 4.952 metros cuadrados de área construida, entre las zonas de acogida, que son las zonas de recepción de visitantes, la zona expositiva, zonas educativas como aulas o talleres de interpretación, administración, conservación y arqueología, que básicamente es destinado para los arqueólogos y los investigadores que trabajan en esa zona, actividades complementarias y servicios generales, ¿no? Entonces, entramos al problema de lleno, puesto que en Garagay se ha detectado que básicamente hay dos problemas que podemos sintetizar, ¿no? Uno de ellos es el conflicto y deterioro de superposición de sus bordes. Uno de los grandes problemas que tiene Garagay, como muchos de los sitios arqueológicos, es el problema del saneamiento físico legal. Al momento de que su delimitación, digamos, entra en conflicto con asentamientos humanos que se han insertado en esa zona de la ciudad, no se permiten apalancar proyectos de inversión, proyectos de mejora, proyectos de infraestructura diversa. Y los bordes actuales no favorecen ninguna relación propicia para la apropiación del sitio arqueológico en sí por parte de los usuarios colindantes. Hay una presión urbana constante y hay una falta de relación con su entorno a nivel físico. Y en el caso de la parte de arquitectura hay un déficit de infraestructura donde no existe una infraestructura para investigación y conservación en sí. Lo único que existe actualmente es un pequeño módulo que se habilitó en los años 60 por Roger Rabines, que será pues unos 10-15 metros cuadrados, donde se busca y se trata de resolver todo lo que normalmente hacen en ese lugar, ¿no? Entonces hay la necesidad ardua de una infraestructura y una falta de protección del bien monumental, ¿no? Hay que entender también para poder insertarnos en el problema y también en la solución el contexto del cual se viene, digamos, el sitio arqueológico de Garagay. Esta es una vista satelital de los años 64 de la zona del Servicio Aerofotográfico Nacional. Este de aquí es el Templo de Ngu de Garagay. Y ven que efectivamente el entorno aledaño es completamente natural entre comillas, porque en realidad pues, esto es básicamente una intervención artificial por parte de las sociedades prehispánicas que había en ese entonces. Sabemos que Lima es un desierto, pero gracias a la tecnología y conocimiento del paisajismo y del territorio de las sociedades prehispánicas, convirtieron a Lima en un gran valle agrícola, ¿no? Sin embargo, lo que tenemos el día de hoy, hemos presenciado con esta vista satelital en el mismo ángulo, lo que se llama la desertificación del territorio limeño, ¿no? Donde lo que teníamos como infraestructura verde, que hoy en día es muy necesaria, se ha deteriorado por el crecimiento de la ciudad. Entonces, el proyecto, en primer lugar, no busca, digamos, hacer tabula rasa, eliminar la ciudad y poder volver al contexto paisajístico original, sino tratar de identificar, digamos, cuáles son esas existencias contemporáneas para poder, digamos, empezar a armar una red de espacios abiertos donde Garagay, digamos, es un sitio de interés importante, ¿no? Hay este concepto muy interesante dentro de la investigación relacionada al paisaje de María Gaula, que habla sobre los límites del paisaje, los límites de estas áreas naturales, por ejemplo, como paisajes de oportunidad. ¿Por qué? Porque son esos límites en los cuales se encuentran distintas formas de convivencia, distintas formas de comunidad, distintos emplazamientos territoriales, y se piensa, digamos, en vez de pasar de un límite rígido a un límite, digamos, con mayor interacción, con un degradé mucho más conectado entre ambas capas, ¿no? Entonces, los objetivos son estos. Uno de ellos, rehabilitar el sitio arqueológico a través de la definición y renovación de sus límites, fomentando la participación de los usuarios más próximos, con la aproximación del uso social. No se busca solamente poner en valor para que el sitio arqueológico se vea bonito, sino que los usuarios sean partícipes del uso del patrimonio en sí, porque al fin y al cabo el patrimonio es de ellos, ¿no? De todos nosotros. Y también suplir la necesidad de una infraestructura acorde a la escala del sitio arqueológico de Garagay a través de la creación de un centro de interpretación. Entonces, esta es una isometría del lugar actualmente. Vamos a ver que el sitio arqueológico tiene toda esa extensión y alrededor hay una serie de manzanas, que en realidad todo lo que se ve aquí
son lo que estoy tratando de rodear, son manzanas que, de acuerdo a la resolución ministerial de delimitación del sitio arqueológico, son manzanas que estarían ocupando actualmente la delimitación de la zona arqueológica y por lo tanto generando ese problema de saneamiento físico legal. Además, hay una serie de actividades que suceden en el lugar, ¿no? Hay mucha actividad educativa porque hay muchos colegios cercanos, hay un mercado muy cerca a la izquierda, hay una vía, esta es la vía 12 de octubre, si no me equivoco, que se ve ocupada parcialmente por los asentamientos humanos de ese lugar, pero igual hay unos paraderos, y hay también unas actividades deportivas que suceden parcialmente justo en el límite del agua que en sí, ¿no? Entonces, lo que se busca, digamos, también hay actividades relacionadas al patrimonio arqueológico en sí, porque en paralelo podemos ver a personas caminando por el sitio arqueológico, pero también arqueólogos investigando, visitantes, conociendo, digamos, la distintas infraestructura arqueológica que hay en ese entonces. Entonces, el plan maestro busca más o menos esta serie de intervenciones. Primero, poder realizar un plan de reubicación de viviendas. No se plantea reubicar la totalidad de las viviendas que se declaran actualmente dentro del sitio arqueológico, sino la mitad de ellas, que dado que, digamos, son las que están más dentro del sitio arqueológico, las que la presionan mucho más. La implementación de un corredor paisajístico uniendo las áreas verdes aledañas, un centro de interpretación en sí, con circuitos públicos de interpretación, ¿no? Entonces, estas son las manzanas que se buscarían reubicar, son las que, digamos, presionan más el sitio arqueológico tanto en la plaza como en el montículo principal y en el brazo izquierdo. Y se buscaría un planteamiento de este tipo. Lo que se ve, digamos, en el exterior, si se dan cuenta, son dos franjas de color, una de color verde y una color de rojo, que sería un borde público natural, entre comillas, y una franja seca como un degradé de especies naturales hacia el interior, con una serie de equipamientos, entre ellos el mercado a la izquierda, un nuevo mercado y el nuevo centro de interpretación que hay en esta zona, ¿no? Donde las actividades del sitio arqueológico se ven reforzadas por esa intervención a nivel urbano, pero también, digamos, se proveen a través de soluciones basadas en naturaleza mayores servicios ecosistémicos y naturales a una ciudad como Lima que necesita mayores espacios verdes, ¿no? Y también es muy importante poder proveer del sitio arqueológico de infraestructura para lo que se conoce como la interpretación del bien monumental. Lo que podemos ver aquí son fotos de los sitios arqueológicos de la Ruta Moche, en Chiclayo o Trujillo, donde lo que se ve es básicamente el sitio arqueológico excavado, ya descubierto, pero con pasarelas, con señaléticas, con coberturas, que son infraestructura que se necesita para poder interpretar el sitio arqueológico de manera mucho más clara y también para poder protegerlo, ¿no? Algo similar cuenta Garagay, es una foto del atrio principal donde estaba anteriormente el medallón, que actualmente está un poco deteriorado, que es lo que se ve acá. Pero si lo ven es una infraestructura muy, muy deteriorada, ¿no? Entonces el master plan lo que busca es, a través de unos cuantos dispositivos muy puntuales, poder crear una pasarela de borde de contención, unos miradores y unas coberturas de protección. Y a través de este boceto muy, muy conceptual, pues se pensó un poco cómo podrían ser estas capas en la franja pública para poder proveer de áreas naturales al lugar. Y lo que es importante en esas secciones urbanas es poder ver cómo se degrada el sitio, cómo se va implementando a partir de capas el sitio arqueológico, desde el límite del sitio arqueológico, un borde público natural, un borde pasarela como contención con una visualización en un segundo nivel y una franja seca para recién empezar el sitio arqueológico en sí, ¿no? Esos son cortes que se realizan más a detalle del paisajismo del lugar, donde se puede inclusive poder ver el estudio de las especies que se utilizaron, buscando que sean especies de bajo consumo hídrico y de escaso mantenimiento. Y esto es una vista, un boceto muy, muy elemental de cómo podría ser una vista de este nuevo borde, mirándolo desde una pasarela elevada hacia el sitio arqueológico actual, ¿no? Dándole ya mayor espacio de contención, un poco de espacio natural, respiro y coberturas para las áreas monumentales, ¿no? Y esa es una vista de la zona de la derecha, donde vimos que actualmente sucede, digamos, una cancha deportiva. Se puede habilitar una pequeña plaza para usos deportivos o usos propios de la zona, ¿no? Ya para entrar al proyecto arquitectónico en sí, algo fundamental que ha sido durante el proceso de diseño ha sido el emplazamiento. ¿Por qué? Porque dado las persistencias, el contexto arqueológico es algo de lo cual se busca amarrar completamente el sitio arqueológico, el centro de interpretación. Entonces, ese de aquí es la planta, el plot plan de la zona, y vamos a ver que se destina a un área en una de las manzanas que se reubicaron, que es una zona más afectadas,
con el volumen del centro de interpretación en ese lugar. Sin embargo, se toma como punto de partida la trama urbana para poder ganar cierta ortogonalidad hacia la calle existente y empezar a generar cortes en el edificio para poder alinearse visualmente a los espacios principales, como los sitios principales, como el montículo principal, que es lo que se encierra en círculo, y se va fragmentando y atomizando el sitio arqueológico para poder generar ejes visuales hacia el brazo izquierdo del Templo en U, hacia una zona de excavación en la Plaza Undía y hacia el brazo derecho, ¿no? A partir de ello se busca recuperar la orientación principal hacia el montículo principal, colocando un volumen superior en un segundo nivel, orientado principalmente al montículo principal, y a partir de ello es que se empieza a generar la volumetría del centro de interpretación, teniendo ya como resultado esta vista aérea, este plot plan, ¿no? Antes de entrar, digamos, a la funcionalidad, un aspecto importante es la materialidad, porque independientemente de que esta no es la foto más agraciada del patrimonio arqueológico con el que contamos, está hecho, lo que muestra es una masividad muy fuerte de los muros de tapial que hay normalmente, o de adobe, que hay normalmente en los sitios arqueológicos, pero debajo de lo que nosotros vemos montículos de tierra, en realidad hay un tesoro histórico enorme, donde la arquitectura habla mucho de nuestra historia. Y además también se busca, como materialidad, recuperar algunas estrategias asociadas a coberturas con material natural de bambú, recuperar un poco los bordes arqueológicos, el borde natural del ecosistema aledaño, y el uso de la piedra también muy relevante en la arquitectura prehispánica. Entonces, en esta sonometría podemos ver cómo el edificio se emplaza en el lugar, ubicándose y conformando a su vez el límite entre el sitio arqueológico y la calle. Se puede apreciar la ortogonalidad que hay respecto a estas dos calles principales. Y el edificio se empieza a extender principalmente en secciones. Podemos ver una sección por la plaza de acogida, que es donde uno llega desde la avenida Universitaria, y a través de la plaza central de acogida, que tiene un techo, se ve principalmente el montículo principal, que es el que se ve aquí a la izquierda, a través de esa vista, ¿no? Podemos ver también a través de una segunda sección por la sala de exposición permanente, que en este caso, digamos, si bien es cerrada, también está orientada hacia el montículo izquierdo, que es el que se ve, el montículo del brazo derecho, que es el que se ve aquí, ¿no? Luego también podemos ver a través de otra sección por la plaza principal. Esta es una sección que me gusta bastante porque se buscó que haya una permeabilidad desde la calle hasta el montículo principal a través del volumen de los talleres interpretativos. Y como se ve en este caso, se ve los volúmenes bajos de tapial de las aulas alineadas a la calle, pero en un nivel superior los talleres interpretativos con un cerramiento de bambú que permiten ver el montículo principal inclusive desde el exterior del edificio. Por último, hay esta otra sección también interesante, desde el acceso de servicios, en el cual, digamos, también se orienta hacia el montículo principal a través de una pequeña cobertura de la cafetería, pero también esta calle que se ve aquí en esta vista está apuntando a través de este eje visual hacia el montículo del brazo izquierdo. Entonces, constantemente el edificio empieza a generar visuales hacia el exterior. En este caso, digamos, esta es la planta resultante del proyecto. El proyecto en realidad no es muy grande en altura, debido al contexto arqueológico en el que se encuentra. Tiene 2 niveles y principalmente lo que se alberga en estas zonas es una zona expositiva, que es la que tiene mayor área, que es la que vamos a ver con mayor detalle. Aulas, todo el sector de la izquierda es básicamente para servicios generales, administración y conservación y restauración. Y en el segundo, estos son los accesos principales, este de aquí para los visitantes, este de aquí para, digamos, personas que vayan a usar la biblioteca o las aulas, un acceso para los arqueólogos y una zona de carga y descarga. Esta es la segunda planta, donde lo más predominante en ese nivel son los talleres interpretativos, un Zoom con acceso desde el exterior, con un pequeño foyer en un nivel elevado, y salas de exposiciones en un segundo nivel como término de la museografía. Esta es la planta de techos y estas son algunas vistas más interesantes que podemos encontrar en el centro de interpretación. Esta, por ejemplo, es la plaza central, una vista de la plaza central, que lo que se busca siempre es poder dar un poco de cobijo y resguardo a través de sombra y descanso a los visitantes que puedan visitar el sitio arqueológico, como se necesita en todos los sitios arqueológicos. Se puede ver inclusive en el segundo nivel una estructura metálica con una cobertura de carrizo, ¿no? Esta es una vista de la biblioteca, que también se busca relacionarlo visualmente hacia el montículo principal. Y esta es otra vista de una segunda plaza en la zona de arqueología y conservación, en conexión directa ya con el sitio arqueológico, ¿no? Ya para entrar, digamos, a detalle de lo que significa el sistema constructivo y la tecnología, se realizó el predimensionamiento y el planeamiento estructural del centro de interpretación. Se analizaron muchos casos de estudios
como digamos, para poder resolver el sistema constructivo en general, estos 5 en realidad, pero vamos a centrarnos en 2 que han sido donde se ha invertido mayor esfuerzo e investigación relacionados al sistema constructivo de tapial reforzado, ¿no? En un caso el tapial portante y en otro caso una estructura mixta de metal y tapial. Algo relevante que se investigó fue la norma E080, que es la norma de tapial de tierra reforzada, que menciona mucho la lógica de construcción del muro a través del esbeltez horizontal, del esbeltez vertical, en función a los propulsores de anchos y anchos de vano, ¿no? Entonces, en el caso del tapial portante, vamos a ver una animación muy sencilla. La cimentación no es nada muy extraño, es una cimentación convencional. Lo que tiene diferencia son estas líneas verticales, que son drisas que nacen desde la base, para poder, digamos, amarrar y arrastrar posteriormente toda la forma del muro. En las zonas de las esquinas y los arrestos más importantes se colocan postes de bambú para poder reforzar esa zona, y luego se va construyendo el tapial progresivamente a través de los encofrados y demarcando todos los muros, ¿no? Al final se coronan los dinteles a través de un pequeño refuerzo y la viga collar, que es la terminación estructural del muro, para poder arrastrar lo que es la forma de todos los muros en sí. Hay que recordar que el tapial, digamos, es muy bueno, digamos, para la compresión, pero no tiene mucha utilidad, o sea, para deformarse es muy ineficiente. Entonces se busca suplir esa deficiencia estructural con el uso de un material de mayor ductilidad, como lo es el bambú en su interior. Entonces luego se tiene una estructura de madera sencilla, con unas correas y una cobertura metálica con aislante y terminación para poder coronar el muro y protegerlo de la humedad y la lluvia. Otro caso más interesante que podemos ver es el caso del tapial de cerramiento más una estructura metálica. En este caso vamos a analizar un volumen que tiene aproximadamente unos 7,5 metros de altura, básicamente en tapial como cerramiento, con una sección en la base de unos 75-80 centímetros y en la parte superior de unos 45 centímetros. Sin embargo, en el interior lo que hay es una estructura de bambú mucho más densa, y lo que se ve en horizontal básicamente es caña chancada para poder, digamos, ganar un poco de tracción en la mezcla a partir de capas. Y lo que hay en el interior es una estructura metálica como la que se ve en ese tipo, buscando que a través de este sistema de conexión, que es básicamente una unión de la viga collar de madera que está dentro del muro de tapial con la viga perimetral de acero, poder darle mayor rigidez al sistema estructural de acero con la rigidez que normalmente tiene el tapial, ¿no? Entonces, esto es un planteamiento innovador que se conversó bastante con el asesor de estructuras para poder, digamos, solucionar constructivamente este planteamiento. Eso es una isometría que podemos ver de la zona en cuestión. Y en las zonas también, para poder reforzar las esquinas, se plantean unas tablas de madera con algunos arriostres a través de pernos pasantes, ¿no? Ya para ir culminando, en el sector de desarrollo, básicamente se escoge la zona de la sala de exposiciones como principal zona de atención. Se plantea un guión museográfico que básicamente plantea estos capítulos de exposición, empezando, digamos, por una breve introducción, luego la Lima prehispánica, el surgimiento de Lima Norte, y posteriormente culminando en unos talleres interpretativos en el segundo nivel. Esta es la planta, digamos, que se realiza en escala 1 en 100, de toda la zona del sitio de la sala expositiva permanente, con el recorrido más o menos indicado por cada una de las salas y capítulos del sitio arqueológico de la exposición permanente en sí. Esta es una planta del segundo nivel, donde también se ve un poco el detalle de las plazas elevadas que se van conformando a nivel público. Ese es un poco el plano de pisos en la misma conformación. Y un poco las sesiones que se desarrollaron a nivel de elevaciones interiores para poder entender un poco cuáles son los componentes museográficos de cada uno de los capítulos que se busca exponer. Estas son secciones constructivas. Aquí podemos ver un poco la sección constructiva del caso de tapial portante. La altura no es muy alta, pero igual le da una escala monumental interesante. Esta es la zona que le digo de la zona de la sala de exposición permanente con el espacio de 2 niveles con el tapial en 2 alturas. Esa es otra zona de la sala de exposición permanente, y esa es una sección de los talleres con la cobertura de carrizo. Y vamos a ver las vistas principales interiores de la sala de exposiciones. Lo que se busca mucho es poder recuperar un poco, cuando uno investiga mucho el tema de interpretación y exposiciones, lo que busca un centro de interpretación, a diferencia de un museo convencional, es poder provocar, poder conmover al usuario a través de una determinada experiencia participativa en la cual las personas se involucren en la actividad del bien y, por lo tanto, aprenderse y valorar y apropiarse, en este caso, del sitio arqueológico, del bien monumental. Entonces, se plantea una atmósfera predominantemente oscura, donde las texturas sean lo más relevantes y los acentos de luz sobre la exposición empiecen también a resaltar en compañía
a lo demás que se mantiene de manera un poco más neutra, como los techos y los pisos, ¿no? Estos son detalles de las vitrinas que se realizó, una vitrina en vidrio con unos volados muy interesantes hacia los extremos, que contienen las principales evidencias de lo que se encontró en Garagay en los años 60, ¿no? Y unos detalles de unas vitrinas suspendidas muy sencillas, que se colocan en el corredor de la sala de exposiciones. Hay que enfatizar de que conforme uno va caminando por dentro de la sala de exposición permanente, uno va descendiendo, va encontrando distintas texturas en los pisos asociadas a la actividad arqueológica, como tierra, piedra, cemento, arcilla, arena compactada, con la intención de poder hacer una reminiscencia a esta metáfora de excavación y poder descubrir el tesoro arqueológico que tenemos debajo de nuestros pies. Luego podemos ver una pequeña sala donde está la simulación de lo que era el medallón de Garagay en ese entonces, como una recuperación de lo que se encontró en ese entonces y lo que se perdió. La exposición permanente no solamente busca hablar del sitio arqueológico en sí como objeto, sino también del contexto histórico en el que se encuentra. Entonces hay un capítulo republicano, digamos, que está asociado al crecimiento de la ciudad, de Lima urbana, en este caso del surgimiento de Lima Norte, y se ve un juego de vidrios y transparencias en función a una maqueta suspendida de cómo sería, digamos, el contexto original de valla agrícola que teníamos en ese entonces. Se realizan unos detalles de instalaciones en esos casos para poder dimensionar los muros colgantes de vidrio y los sistemas de anclaje, con también unos cielos rasos en unas zonas muy de atención, digamos, muy focalizada, con una tela, digamos, colgando también, dándole ese carácter natural y esa calidez, ¿no? Se realizan también los detalles de escaleras, en este caso es una escalera continua de un solo tramo, con una estructura metálica en su interior, pero revestida por unas planchas de filocemento con esta colorimetría muy semejante al concreto caravista que podemos ver en la base, y también con una calidez que combina muy bien con la textura cálida del tapial, ¿no? Y una vez que uno termina de poder visitar este último capítulo de la sala de exposiciones permanente, donde entiende que el sitio arqueológico ha sido bombardeado por la ocupación del Sendero Luminoso en los años 80, ha sido afectado por el Estado con la ocupación de una torre de alta tensión en el centro del montículo principal, uno termina, digamos, la exposición permanente por acá, viendo algunos paneles y videos de la recuperación del sitio arqueológico actualmente por parte de la comunidad y la inversión municipal, para poder terminar en una plaza de descanso con una gran vista predominante hacia el montículo principal. El recorrido museográfico no termina ahí, sino que hacia la derecha se empieza a acceder, digamos, de manera libre, pero como cierre a la vez del circuito museográfico, por unos talleres de interpretación, donde se busca darle mayor espacio y infraestructura a las actividades que la comunidad ha logrado poder forjar en esta zona. Yo afortunadamente he podido participar de muchas caminatas arqueológicas, de actividades de pintura, actividades de escultura, con muchos gestores locales en esa zona que, digamos, quizás sean lo más valioso que tiene el lugar a nivel de usuarios, porque le dan ese valor y esa contemporaneidad al sitio arqueológico, que, como verán, lo buscan resolver de la manera como pueden en la misma plaza central, pero que necesitan un espacio. Entonces se busca darles un espacio en una zona principal, que son el volumen en el segundo lugar, para talleres de escultura, arqueología, pintura y restauración, que básicamente es esta zona como una gran nave con una estructura metálica, losas colaborantes, con un juego de niveles, pero siempre orientado al montículo principal y un cerramiento de bambú de carrizo bastante cálido. Para culminar, pues, en base a los problemas que habíamos encontrado, uno de los más principales es el problema de saneamiento físico legal y el deterioro de los bordes, donde se concluye que, gracias a esta investigación, la necesidad de abordarse este problema de manera estratégica y sostenible, porque no hay que pensar que solamente eso es un problema legal, sino que es un problema que deberíamos abordar los arquitectos y los planificadores de las ciudades de manera mucho más estratégica para poder involucrar al sitio arqueológico en las actividades urbanas en las que se encuentran. Solo así cobrarán relevancia en la dinámica contemporánea de la ciudad, siendo hoy una capa más de asentamiento a lo largo de su historia. Así, esta propuesta soluciona, además de la delimitación, la mejora de su relación con el entorno, recuperando a su vez un entorno paisajístico predominante, proveyendo a su vez mayores servicios ecosistémicos en la ciudad. Respecto al déficit de infraestructura, el proyecto, además de solucionar las necesidades del programa arquitectónico, provee infraestructura pública. Mucho de lo que hemos visto en la planimetría son plazas semiabiertas, plazas públicas, plazas techadas, plazas elevadas, que es algo que actualmente no tiene el sitio arqueológico y que le dan mucho valor a la actividad pública predominante que pueden realizar los miembros de la comunidad. Y además, por último, se explora en la relevancia del tapial reforzado como un sistema constructivo todavía contemporáneo, con una fuerte conexión estética y simbólica con el contexto arqueológico local. Nada, gracias.
Bueno, te felicito por tu magnífica sustentación y vamos a dar paso a las preguntas. Primero, la pregunta del especialista Juan Manuel Castillo. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Has mostrado bastante trabajo, digamos, dentro de tu proceso de tesis, lo cual me parece bastante importante. Y yo creo que, bueno, en general me parece que tiene el nivel de una sustentación de pregrado, y lo cual está muy bien. Pero ahora, bueno, me toca un poco el rol de jurado, Claro. ¿no? Y también un poco señalar y hacer algunas preguntas, ¿no? En primer lugar, en cuanto al master plan, me parece bastante adecuado, me parece muy interesante la propuesta que tú haces y creo que va bastante acorde a lo que, digamos, es la visión de hoy en día de intervenir en grandes áreas de zonas arqueológicas, ¿no? Con estos master plan que generen estos espacios de zonas de amortiguamiento que puedan ser trabajadas de una forma paisajística y poder ubicar también a las personas que han invadido los sitios arqueológicos. Eso me parece muy bien, ¿no? Ahora, lo que sí también me parece algo positivo es la resolución que tú haces de los espacios interiores, ¿no? O sea, me parece que están bastante bien trabajados en sí. Ahora, yo sí tengo algunas dudas en cuanto a dos cosas específicamente y de repente ahí tú puedes esclarecer un poco más, ¿no? Primero, en cuanto al tema, no sé si puedes poner el plano de emplazamiento del edificio. Claro. Mi primera duda es en cuanto a la orientación, el planito en general, en cuanto a la orientación del edificio, al emplazamiento en sí del edificio, porque en sí tú sabes que Garalay es un templo del formativo y como tal, los templos en U de la época del arcaico y del formativo tenían una orientación en U que iba bastante acorde con, digamos, principios astronómicos, con los solsticios, con los equinoccios, ¿no? Lo cual me parece que, por ejemplo, pudo haber tenido una mayor indagación porque es algo fundamental, ¿no? Todos los templos, según por ejemplo de Lima, que son grandes monumentos, tienen incluso la misma orientación, Sí. ¿no? Entonces, en ese sentido, tu orientación, tu emplazamiento, me parece que pudo haber trabajado un poco más eso, ¿no? Me parece que esos ciertos quiebres, ¿no? Que no me parece que esté mal hacer quiebres, pero esos ciertos quiebres pudieron alimentarse mucho más de un estudio más detallado de la orientación del edificio y quizás jugar con esa orientación en uno también, ¿no? Y bueno, y por otro lado, el otro tema que me parece un poco que quizás también se pudo mostrar más, ¿no? Es quizás el tema de la articulación entre los espacios interiores, ¿no? O sea, es decir, mostraste, por ejemplo, la entrada con la plaza, que eso me parece muy bien, pero los espacios interiores entre esos volúmenes, ¿no? En los cuales tú muestras esos quiebres, creo que pudiste explotarlo un poquito más, ¿no? Y de repente mostrarnos algún recorrido o algo así, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esos son un poco los puntos que quería un poco señalarte y de repente nos puedes aclarar algo al respecto, ¿no? Sí, a ver, en primer lugar sobre el tema del emplazamiento, es cierto de que los sitios arqueológicos, bueno, los asentamientos o las construcciones prehispánicas tenían esa orientación predominante en conjunto, en relación también con ese entendimiento muy, muy interesante y profundo del territorio, de la astronomía y demás. E inclusive es muy interesante ver cómo en un gran territorio todos tienen una misma orientación. Entonces, emplazamientos que parecen, digamos, aleatorios, entre comillas, no son para nada al azar, ¿no? Entonces, en este caso se ha buscado de repente no aproximarse a esa orientación territorial astronómica de gran escala, sino que se ha buscado, o se ha priorizado, mejor dicho, las orientaciones hacia el edificio del templo en particular. Por ello es que en una de las vistas que mostré, se identificaron los principales hitos visuales para poder relacionar el sitio arqueológico en sí, que básicamente son estos de acá, ¿no? ¿Por qué? Porque el sitio arqueológico es bastante extenso, o sea, uno llega, digamos, ahorita a través de un caminito hacia la zona de la plaza central y luego ya sube al montículo, pero al montículo principal donde hay un pequeño atrio y una pequeña excavación,
pero no se ve mucho lo que hay, digamos, alrededor de los brazos, donde también hay excavaciones importantes, solamente que no se muestran porque no están en un nivel de puesta en valor. Entonces, está y en línea también con esta articulación de espacios vacíos, todo lo que se ve que no está cubierto por esos volúmenes, por así decirlo, son caminos o umbrales, plazas semitechadas, plazas techadas, que básicamente es para poder articular un poco esos volúmenes. Al inicio recuerdo que cuando este proyecto nació en el taller de diseño 910, pero al inicio la propuesta era muy compacta, que digamos negaba mucho ese contexto natural, arqueológico, a través de una propuesta muy masiva. Entonces, esos espacios vacíos se ha buscado darles esa articulación a través de ejes visuales, como también sucede algo similar en Pachacama y otros edificios analizados, a través de espacios vacíos, ejes visuales hacia los sitios, como comentaba, y siempre también tratando de darle, digamos, mayor descanso y resguardo y tratando de manejar una cierta escala humana en el lugar. O sea, por ejemplo, en este caso podemos ver a la izquierda que la vista es de unos volúmenes de tapial de un nivel. A la derecha esta estructura tiene 2 niveles, solamente que el zoom está en un segundo nivel y la zona de administración está ligeramente hundida, pero no se pierde la escala humana. Entonces, el temor de poder ir por un emplazamiento con una forma mucho más predominante, mucho más extensa, iba en contra un poco de eso y se ha priorizado, como decía, esos rejes visuales inmediatos al contexto arqueológico en sí, ¿no? Para que cuando uno camina a través de todo el centro de interpretación, no deje de ver el sitio arqueológico, que es lo más importante. Por eso es que básicamente se ha jugado siempre en función a un tema de visuales. Ajá. Muy bien, gracias. ¿De qué? Ahora le damos la palabra al asesor Luis Jiménez Campos. Sí, bien, buenas tardes. Eduardo, te felicito. Creo que ha llegado el momento final de un largo periodo de revisiones, de conversaciones bastante interesantes e intensas también seguramente en algún momento, ¿no? Digamos que el trabajo está reflejando con mucha claridad la actitud crítica que siempre has tenido frente a estos temas, en particular a temas de patrimonio. Interesante el enfoque que has desarrollado. No suelen haber muchas tesis en esta línea y creo que esto tiene un mérito, ¿no? Porque usualmente estamos preparados para afrontar proyectos de cierta complejidad funcional, de ciertas características espaciales, pero esto de confrontarse con un patrimonio como el que nos develas hoy es un tema particular, complejo, ¿no? Complejo porque el entendimiento del patrimonio arqueológico no es tan, por más que está aquí, a la vuelta de la esquina, no es tan fácil de procesar. Nuestra formación como arquitectos nos lleva siempre a pensar en lo nuevo, más que en restaurar y recuperar, ¿no? Pero bueno, tú lo afrontas y lo haces de una manera bastante solvente. Eso me parece que es loable y te felicito. Y quiero subrayar 2 temas que me parecen, bueno, hay varios temas acá interesantes, el tema de la rehabilitación, del borde, de cómo este edificio contribuye a esa reconciliación con el barrio, con la localidad que lo rodea, me parece que es clave. Es un tema que hemos estado conversando y discutiendo hace un par de semanas en el evento con la Universidad de Brescia, ¿no? De qué manera estas infraestructuras conversan y dialogan abiertamente con el vecindario y son vistas como elementos importantes para su desarrollo y no como temas, no como un tema negativo, no como algo que va a limitar su desarrollo, ¿no? Creo que en ese aspecto el proyecto ya se anticipa a esa discusión. Lo que hoy día has mostrado toma en cuenta esas dinámicas urbanas y culturales del sitio. Y muy aparte de eso, he subrayado aquí algunos temas porque, a ver, quizás la imagen que tenemos ahí a la derecha se podría pensar que hay un fraccionamiento exagerado, ¿no? Esta suma de espacios rectangulares que están uno tras otro podría parecer hasta como sobrecargado y quizás la mejor vista son las peatonales, porque en realidad espacialmente hay un solo elemento que se integra o que integra todos estos subespacios, ¿no? Entonces,
eso que parece muy fragmentado en la práctica o en la dinámica no lo es, No. porque es un edificio continuo también, ¿no? Entonces, creo que la fragmentación ayuda en parte, sobre todo en los primeros sectores, en la parte baja de la derecha, pero luego cuando se transforma en barra, yo creo que ahí está bien resuelto, Ujú. solo que la vista distrae un Distrae un poco, poco, ¿no? ¿no? Distrae, ¿correcto? Eso por un lado. Por otro lado, esta relación súper interesante entre sistemas constructivos tradicionales y una propuesta contemporánea. Ese diálogo me parece que es bastante interesante porque has explorado situaciones y soluciones muy contemporáneas con la estructura metálica y cosas, y las has puesto ahí como una relación crítica, pero muy bien resuelta con un tema tradicional que es el tapial. Ujú. Y eso está resuelto y va bien. Y por último, quería subrayar, quizás tú no lo, bueno, algo has dicho de esto en el espacio interior, ¿no? Tú apelas al tema de los sentidos para generar un discurso de lectura de esto que es bastante enriquecedor también, porque ahí apelas a otras lecturas y a cuestiones de percepción espacial que usualmente no se asumen, Ujú. digo, en nuestra formación, en nuestros talleres. Y esto está bien, ¿no? Bien, te felicito nuevamente. No te hago la pregunta porque creo que la pregunta viene aquí del arquitecto Crater. Está bien, muchas gracias. Gracias. Has demostrado que puedes sustentar muy bien Ujú. y ahora quiero ver si puedes contestar y defenderte. Puedo hacer algunas preguntas capciosas, a ver. Claro. A ver si Siempre. vas a poder. ¿Qué? A ver, ¿puedes mostrar la imagen general donde se ve el planteamiento general? ¿Una planta? Sí, una planta no del edificio, sino del conjunto. Ah, ya. Esta puede ser. Esa que estaba anteriormente. Esta. Esa. ¿Qué cosa sería más importante para la comunidad que vive alrededor de tu propuesta? O sea, Ujú. ¿cuál sería el uso más importante de tu propuesta para la comunidad que vive alrededor? Ya. No, cortito. ¿Cuál? ¿Qué sería? Pienso que hay una actividad potencial que no se ve, que es las actividades culturales y educativas que hay alrededor. No, pero de tu propuesta. O sea, tu propuesta tiene un edificio Ujú. o unos edificios y tiene un recorrido Ah, perimétrico. Ajá. ¿Qué sería más importante, el edificio o el recorrido perimétrico ya. para el uso de la comunidad? ¿Qué sería más importante? Ok, buena pregunta. En este caso, digamos, cobra relevancia No evadas. ¿Qué sería más importante? el- el- las actividades del centro de interpretación. ¿Por qué? Para usarlas tendrían que pagar una entrada. No necesariamente, porque precisamente se ha planteado a través de las circulaciones y un poco la forma de los volúmenes, el uso de algunos ambientes como aulas o talleres para, digamos, de manera accesible y pública. Y también mucho el uso de las plazas. Pero la gente como del barrio infraestructura. iría ahí todos los días. No, principalmente el público ¿Qué? de repente educativo, ¿no? El público del barrio, ¿qué cosa usaría todos los días del centro? Aquí lo que se usan todos los días es el mercado, que es el que está a la izquierda, que actualmente es un mercado que se da en la calle con bastante precariedad. ¿Y cuál es entonces la pretensión de hacer ese recorrido a tu alrededor? Poder darle un poco de espacio de contención primero, porque hay una presión urbana importante. Otro, darle también, recuperar un poco ese contexto paisajístico original a través de estas franjas de vegetación. Y también reforzar algunas actividades que suceden. Porque, por ejemplo, en este caso está este pequeño emplazamiento para lo que sería un nuevo mercado. Hay esta zona, donde esta cobertura, donde previamente había un paradero, donde se mantiene un paradero, pero ya se habilita un paradero como tal. Hay una zona de una cancha deportiva donde se habilitan también unos pequeños espacios de descanso y tribunas a través de estos pequeños volúmenes que están acá, ¿no? Entonces, estos volúmenes que están aquí como pequeñas coberturas no están colocadas de manera gratuita, sino están respondiendo a determinadas actividades puntuales
que sucede en el sitio arqueológico actualmente, ¿no? ¿Y qué pretendes con el recorrido? Poder unificar eso de ahí, unificar eso de ahí O teniendo sea, que como la centro gente, el sitio la gente arqueológico. puede correr alrededor, puede caminar alrededor, puede montar bicicleta alrededor. Claro, por ejemplo, en el caso de Puyana, por ejemplo, que es un sitio arqueológico en una zona consolidada de la ciudad, sucede eso de ahí, a través de un planteamiento urbano, digamos, al todo alrededor, ¿no? ¿Por qué no se podría suceder en este caso en San Martín de Porres, ¿no? Al fin y al cabo es una infraestructura, creo yo que lo que necesitamos mucho es infraestructura pública. Nos hemos acostumbrado a poder compartir en centros comerciales y no en los parques. Entonces, ¿por qué no hacerlo en una ¿Y infraestructura por urbana? qué el de ese tipo? recorrido no le da la vuelta completa al circuito? Ah, es que sí se da la vuelta, solamente que en 2 niveles. O sea, en algunos casos hay un nivel de una pasarela segundo nivel, como en esos edificios donde hay cobertura, donde se relacionan estos sitios que digo de actividades y de pases. Pero además, todo el recorrido igual es continuo, público, en una planta baja, a todo alrededor. No se ha planteado una pasarela en segundo nivel a todo alrededor, porque, digamos, estratégicamente sería una propuesta ya muy, no quiero llamarla megalómana, pero la viabilidad económica también es un planteamiento que se ha evaluado, ¿no? ¿Y por qué el edificio interrumpe ese recorrido? No necesariamente lo interrumpe. En la plaza, o sea, por ejemplo, toda esta parte de acá es pública a través de una serie de placitas públicas que se habilitan. En la planta principal creo que se nota un poco mejor, que es esta de aquí. Por ejemplo, esto de aquí se ve en corto porque está hundido, pero el recorrido uno viene por acá y luego sigue, si quiere, para acceder al sitio arqueológico acá o por acá, pero esto de aquí es una plaza, por ejemplo, de llegada. Esta de aquí son placitas pequeñas como parte de la vereda pública. Esta es otra zona de acceso con una pequeña zona de descanso. Y luego esta es la zona de carga y descarga. Pero el recorrido público sigue a lo largo de todo el borde. Por fuera, Por fuera, exacto. sin atravesar el edificio. Se podría atravesar el sitio arqueológico a través de esta zona. Porque se puede llegar a la plaza de acá y de repente salir por esa zona del acceso de trabajadores, ¿no? Pero digamos, hay esta situación funcional que siempre es un reto a resolver, ¿no? Ya me cansé de preguntar. Muy bien, te felicito y con eso cerramos. Muchas gracias. Vamos a reunirnos para calificar. Tenemos que votar a ti y a toda tu gente. Sí, sí. Van a tener que deliberar para... Ya, gracias.
Sí, sí, ¿listo? Bueno, vamos a proceder en hacer lectura del acta por encargo del magíster arquitecto Alejandro Crategui. Adelante, arquitecto. Vamos a dar lectura al acta de sustentación y calificación de tesis, acta 1226, aquí es el 12 pasado. Reunidos de la fecha, los que suscriben miembros del jurado nombrado examinan y califican la tesis para obtener el título profesional de arquitecto del bachiller Eduardo Martín Becerril Cotera. Previo estudio del trabajo realizado y después de escuchar la exposición realizada por el graduando y de haber formulado las preguntas y observaciones pertinentes y teniendo en cuenta su actuación universitaria, acuerdan el siguiente dictamen: que la tesis con el título de Reglamentación Paisajística y Centro de Interpretación de Garay tiene una calificación de aprobado con excelencia con nota 19. Ponemos 19 porque nunca ponemos 20. En fe de lo cual firman la presente acta el magíster 26, el magíster arquitecto Alejandro Pérez Fuentes, el magíster arquitecto Juan Manuel Castillo Cáceres y el magíster arquitecto Luis Campos Jiménez Campos. Esto se lo entregamos aquí, esto tiene que ser clasificado por el Consejo de Facultades, espero que Bueno, prosiguiendo en todo caso con la ceremonia, ¿no?, de esta entrega del acta, vamos a tomar la foto que pueda corresponder con el jurado, ¿sí? Ahí mismo para que nuestro panorama también pueda incluirse, ¿no? Con tu acta, por favor. Con tu acta, por favor. Acá. Sí, ahí. Jurado. No, las personas se sientan, por favor. Pues los familiares pueden levantarse, por favor, pero también acompañen la foto. Acá está nuestro paparazzi.